llamo José Luis Plasencia Moncayo, soy salesiano desde 1965, de modo que ya voy para 46 años. Curiosamente, dado que nací aquí en Guadalajara, Jalisco, en el junio de 1949, en un barrio que ahora sería pues un poquito como del centro de la ciudad, la Capilla de Jesús. Como nací aquí y aquí viví mi infancia, pues casi toda la vida la he pasado aquí. El aspirantado, 4 años, la filosofía 3 años, el tirocínio 3 años, la teología 4 años, entre Tlaquepaque, Chapalita y la Nueva Garibaldi. Los únicos lugares donde he vivido prácticamente son 1 año en Jalostotitlán y todo lo demás en Guadalajara, excepto en Roma, donde llevo trabajando 7 años, más 1 año eventualmente en encuentros capitulares. De tal manera que mi vida se divide entre Guadalajara y Roma, y pues donde el Señor quiere que estemos. Como decía, soy salesiano desde 1965, me ordené en 1974, el 15 de diciembre, y pues estoy muy feliz de ser salesiano. Bien, yo creo que aquí esta pregunta que me parece central para mí tiene 2 niveles. Uno, el nivel personal, y otro, el nivel, podemos decir así, en cuanto universal, salesiano, que me dedico a la teología. En cuanto al nivel personal, puedo decir que, dadas mi forma de ser y quizás, si queremos ir así, mi deformación profesional, me he sentido sinceramente muy realizado en esta actividad porque he podido sintetizar 3 dimensiones fundamentales. El aspecto formativo, toda la vida, desde que soy sacerdote, me he dedicado a la formación de los salesianos, sobre todo en vistas al sacerdocio. El apostolado que he podido realizar con todas las personas, sobre todo en Tlaquepaque, con un ambiente muy sencillo, pobre, típicamente salesiano, y la docencia. Siento que estas 3 dimensiones, si me faltara una de ellas, pues sentiría que mi vocación salesiana está un poquito disminuida. La formación, la enseñanza de la teología y el trabajo pastoral. En cuanto al aspecto ya más amplio, decía el nivel más general, yo diría mi experiencia como salesiano y maestro de teología es que los salesianos debemos trabajar siempre para realizar aquel ideal de síntesis que don Bosco tenía, hacer dialogar nuestra fe con la cultura. Sobre todo, dado que somos pastores, educadores, no podemos solamente dedicarnos al aspecto cultural, que implicaría más quizá el aspecto educativo, pero tampoco somos simplemente sacerdotes diocesanos o evangelizadores de los jóvenes, sino que es indispensable, como digo, el diálogo entre la fe y la cultura. Y creo que eso es lo que pues he podido hacer a través de la enseñanza de la teología, en particular de la teología fundamental, que es mi especialidad. Quizá algunas personas no conocen lo que es la teología fundamental, sobre todo a diferencia de la teología dogmática. Yo le explicaría de una forma muy sencilla. La teología dogmática es la profundización de la fe hacia adentro, hacia quienes somos cristianos. Y la teología fundamental es la profundización de la fe hacia afuera, en el diálogo con las demás religiones, con la ciencia, con la cultura, con las artes e incluso con nuestros hermanos y hermanas no creyentes. En ese ambiente me siento como que se respira un aire se respira más ampliamente, y creo que en esa línea puedo realizar plenamente mi vocación salesiana. Ante todo, parto de una experiencia también personal. En los últimos 6 años, o sea, prácticamente toda mi vida, excepto el primer año, fui director de una comunidad de diáconos salesianos, la inmensa mayoría de ellos. Y en estos 6 años, el promedio de hermanos en la comunidad era de 18, 20, de modo que pasaron unos 120 diáconos salesianos. Haciendo el recuento
de las naciones son 35 naciones solamente de mi comunidad. Esto ya da un dato interesantísimo sobre la riqueza de estar en una universidad así, donde actualmente tenemos alumnos de 98 naciones. La universalidad de la Iglesia se refleja también en la universalidad de nuestra universidad. Por otra parte, hay personas que me preguntan, bueno, padre, ¿y ahí nomás es para los salesianos o para los que van a ser salesianos o sacerdotes? Y hay que decir que ciertamente no. Una universidad pontificia es una universidad que tiene muchas facultades. En este caso, la nuestra tiene 6. La filosofía, la teología, el derecho canónico, una que es única en Roma, lenguas clásicas y cristianas, sobre todo latín y griego. Hay quien quiere sacar licencia o doctorado en griego, puede estudiar ahí. Y además, sobre todo, la que es típica nuestra, ciencias de la educación y ciencias de la comunicación. Estas dos últimas son aquellas en las que el porcentaje de alumnos externos, o sea, muchachos y muchachas normales, por decir así, llega a ser hasta el 90%. De tal manera que no es que sea una universidad o un centro para que estudien ahí los salesianos solamente, sino que es abierto a la Iglesia y al mundo entero. Solo que desde una perspectiva típica, una universidad pontificia es una universidad en donde se dialoga entre la fe cristiana y las ciencias humanas, solo que desde una perspectiva diversa. Por ejemplo, ciencias de la comunicación y ciencias de la educación, partiendo de una experiencia humana, se dialoga con la fe. Y en cambio, la teología y el derecho canónico, filosofía, más desde una perspectiva de fe, se dialoga con las ciencias humanas. Pero en cualquier facultad de una universidad pontificia, y más siendo salesiana, pienso que debe haber este diálogo, esta interacción fecunda para ambos entre la fe cristiana y el pensamiento humano, la cultura, digamos. Yo creo que una persona que es de quienes más han trabajado en este campo, y desde hace muchos años, no es que me quiera ser oportunista, es Joseph Ratzinger. Ahora que es el Papa Benedicto XVI, pues lo conocemos en todo el mundo, pero desde hace por lo menos 43 años, cuando publicó su libro Introducción al Cristianismo, vemos en él un ejemplo clásico y extraordinario de este diálogo. Ahora, en la Jornada Mundial de la Juventud, podemos verlo claramente, cómo él trataba de presentar la fe cristiana como algo que un joven no solamente cree cerrando los ojos ante la realidad o frente a lo que él quiere estudiar, sino al contrario, porque la fe cristiana dialoga con las ciencias desde una perspectiva diversa, no tanto metiéndose en los campos típicos de la ciencia, sino ayudándole a comprender el sentido que tiene todo esto, incluso el hecho mismo de estudiar, de profundizar, de descubrir cosas nuevas. Todo esto no tendría sentido si no hubiera algo que trasciende la misma ciencia. Entonces creo que en este aspecto no hay ningún motivo para pensar que la fe cristiana sea solo una fe ciega, una fe que, como tú decías, se sostiene con alfileres. Hay un autor que tú conoces sin duda, Peter Berger, que escribió aquel famoso libro Rumor de Ángeles, que en un libro reciente tiene una frase que me impresionó porque es muy atrayente la frase. Dice que ser cristianos, creer en Dios, es creer en la validez objetiva de la alegría. O sea, todos podemos estar alegres, pero en el fondo, ¿qué puede sostener esa alegría? Entonces, el que diga él que creer en Dios es creer en la validez objetiva de la alegría, me parece una de las frases más interesantes que puede, no solamente a un joven o a un universitario, sino incluso a una persona adulta, puede motivarlo. Porque, si me permites, voy a citar a uno de mis autores preferidos, Dostoyevsky. En la novela del adolescente hay un momento en que un doctor que está atendiendo a un paciente, un anciano, más bien ignorante, pero muy sabio desde el punto de vista de la vida y de la fe, Makar Ivanovich,
Le dice el doctor un poco irónicamente, dice, ¿y usted cree que yo sea ateo? Y le contesta este personaje, no, no creo. Usted es demasiado alegre para ser ateo. Creo que por ahí puede ir uno de los grandes retos de nuestra fe. Y aquí me gustaría citar a otro grande pensador, que también me es muy simpático, Federico Nietzsche. Nietzsche dice que los cristianos deberíamos tener más cara de redimidos, que deberíamos manifestar más la alegría de lo que decimos que nos sentimos salvados, que deberíamos cantar canciones mejores para que Él creyera en nuestro Redentor. Bueno, pues creo que uno de los grandes retos de nuestra fe no está solo, que también lo está, en el pensamiento y en la lógica del razonamiento, sino también en el testimonio y en la alegría, no una alegría ingenua, sino como decía Peter Berger, una alegría que tiene validez objetiva. Ese es el gran reto de nuestra fe actualmente. Bien, yo creo que ese es uno de los puntos que nosotros salesianos tenemos más a pecho, por decir así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el fondo el aspecto vocacional es descubrir el proyecto que Dios tiene para nosotros. Y quizá para muchos jóvenes, muchachos y muchachas digan, bueno, ¿y cómo puedo yo descubrir ese proyecto que Dios tiene para mí? Yo pienso que habría tres caminos. Ante todo, el tratar de vivirlo en la oración. No tanto, o además, mejor dicho, de rezar oraciones, la oración como diálogo con el Señor, de escuchar su palabra. Eso es algo muy importante. En segundo lugar, Dios, si nos llama a un estado de vida, nos da las cualidades para ello. Entonces, conocernos bien, saber qué cualidades tenemos. Y esto no se puede conocer solo en abstracto, sino que se vive en concreto. Por ejemplo, en el servicio a los demás. Hay experiencias de voluntariado, de acción social, etcétera, que le permiten a una persona, a una muchacha, un muchacho decir, pues creo que soy muy útil para los demás. Más aún, creo que he descubierto el sentido de mi vida en ayudar a los demás, sobre todo a los más necesitados, en diferentes campos, ¿verdad? Puede ser el campo de la pobreza, puede ser el campo de la ignorancia, puede ser el campo de la marginación social o afectiva, pero si no vivimos experiencia, es muy difícil que alguien pueda darse cuenta de lo útil y de lo que Dios lo necesita y que los demás también lo necesitan.